Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. La legislatura que lleva al frente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería llega a su fin tras estos 4 intensos años que ha estado al frente. Por eso hoy, que queremos hablar de todo ello, queremos empezar reviviendo uno de los momentos más importantes que ha vivido Almería en los últimos años. Queremos empezar recordando la procesión magna. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Volvemos una semana más, como siempre de la mano de nuestra querida productora Indalprods, gracias a la cual podemos traeros más y mejor contenido. Y este domingo, en el 30º programa de esta tercera temporada, queremos hablar en primer lugar de lo que comenzó a producirse en el día de ayer. Los queridos hermanos del Rocío realizaban su misa de romeros e iniciaban su particular camino hacia el Rocío para celebrar una nueva romería. Vamos a hablar con su hermano mayor, con Carlos Salvador, para conocer las últimas impresiones de la hermandad, cómo están viviendo estos últimos días y cómo se presenta este nuevo camino y esta nueva romería para la Hermandad del Rocío de nuestra ciudad de Almería. Posteriormente, tras la exaltación de la que hablábamos la semana pasada, vamos a analizar lo que ha sido esta legislatura de Isaac Vilches al frente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería. Como decimos, tras esa exaltación se puede dar por concluida esta legislatura y queremos hacer en primer lugar un repaso de todo lo que ha acontecido durante estos 4 años, que no han sido pocos, no solo por los cambios que ha traído esta Junta de Gobierno, sino también por todo lo que ha conllevado, todo lo que ha pasado a nivel social en nuestra ciudad. Recuerden ustedes que hemos vivido esa pandemia por el COVID-19, hemos tenido un cambio de obispo que ha significado mucho para la Semana Santa de Almería y por ende para la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Como digo, vamos a hacer en primer lugar un análisis de todo lo que han sido estos 4 años, de esos principales cambios y de cómo se han ido llevando a cabo, y después en nuestra habitual sección de tertulia analizaremos también con nuestros tertulianos, con Basilio García y con Boni Blanco, pues bueno, cómo se valoran, ¿no?, todo lo que ha acontecido, todos esos cambios en el mundo cofrade almeriense. ¿Qué nota se le da a la agrupación después de estos 4 años? ¿Hay una valoración general positiva o es negativa? ¿De qué manera, como decimos en líneas generales, se puede evaluar el trabajo realizado y los cambios que han traído esta Junta de Gobierno, como decimos, encabezada por Isaac Vilches? Como digo, de todo ello vamos a hablar en el programa, pero antes de empezar, como siempre, tenemos que hablar también de nuestros queridos amigos de Incienso Cofrade del Cautivo, porque una semana más nos traen un fantástico lote de inciensos para todos vosotros, los oyentes de La Última Trabajadera.
En esta ocasión, en esta semana, el ganador ha sido Jorge Cazorla, nuestro amigo Jorge Cazorla. Enhorabuena, Jorge, para ti es uno de estos fantásticos lotes de incienso y como todas las semanas iniciamos un nuevo sorteo. Tendréis toda la información en nuestras redes sociales, como siempre también dejaremos el enlace hacia esas publicaciones donde explicamos de qué manera participar para que podáis conseguir también un fantástico lote como este en el que se incluye un incensario, una bolsa de incienso y un paquete de pastillas para que mantengas vivo el olor de la Semana Santa con los amigos de Incienso Cofrade el Cautivo. El mundo digital ya es una realidad, por eso Indalprods viene a ayudarte. Nuestra producción audiovisual hará que tu imagen digital sea la que necesitas. A través de la creación de tu publicidad, haciendo vídeos que den a conocer tu trabajo o cubriendo los actos que con tanto esfuerzo organizas. Conseguiremos mejorar tu marca y te haremos crecer. Indalprods, la producción del presente. La entrevista. Hoy, Carlos Salvador, en La Última Trabajadera. Comenzamos con este programa en el que vamos a hablar con los amigos de la Hermandad del Rocío, concretamente con su hermano mayor, para conocer todo lo que se va a vivir a partir de este sábado en el que se iniciará esas primeros pasos del camino hacia una nueva romería. Como digo, para ello tenemos a su hermano mayor, a Carlos Salvador, a quien saludamos ya. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muy bien, muchas gracias, es un placer también para nosotros poder charlar contigo, como digo, en estos días ya de ultimar todo, ¿no? Pues sí, podéis imaginar cómo se encuentra la Casa de Hermandad en estos últimos días. Concretamente esta semana ha sido horroroso en cuanto a jaleo y ajetreo se refiere, pero por supuesto pues llena de vida y llena de alegría la Casa de Hermandad con muchísima gente. Preparando los últimos quehaceres y ultimando los últimos detalles para que pues, todo salga perfecto, ¿no? Porque estamos ya en la recta final, como aquel dice, para empezar nuestro camino hacia el encuentro con la Virgen. Uh-huh. ¿Y qué te transmiten los hermanos en estos días, como decimos que la Casa de Hermandad está abarrotada? ¿Hay nervio, hay ilusión? Pues sí, esto siempre, ¿no? Siempre los días previos a la salida de carretas, pues podéis imaginar, ¿no? Yo siempre lo comparo un poco con los días previos a la salida de las procesiones en Semana Santa, y todos son nervios, pero sobre todo mucha ilusión. Ten en cuenta que los hermanos pues llevan trabajando todo el año para como uno de los fines principales, ¿no? La romería, vivir la romería del Rocío. Y la responsabilidad que tenemos pues, todos los miembros de la Junta de Gobierno es enorme, ¿no? Cada uno dentro de nuestra parcela, pero es un trabajo muy intenso en el que tenemos muchas cosas que hacer, cada uno en su parcela, como digo, pero hay que trabajar de manera coordinada para que todo salga pues como esperamos, ¿no? Uh-huh. Y además, Carlos, ahora hablaremos de todo lo que va a acontecer, pero también queremos hablar de lo que ya ha acontecido, porque en estas últimas semanas, prácticamente en este último mes, la hermandad ha vivido pues esa precuaresma, ¿no? O cuaresma de gloria, podríamos decir de alguna manera, en el que, habéis celebrado pues, vuestros cultos, habéis celebrado el pregón y habéis tenido todos los actos que acostumbran en esta época. Y además, lo que te quería comentar, Carlos, es que hemos podido ver a través de vuestras redes sociales, que habéis ido compartiendo un poco el día a día de todos estos momentos, una gran participación de los hermanos. No sé si esto se está reflejando también en esa participación de cara al camino y a la romería del Rocío. Pues sí, tenemos la suerte y el orgullo de tener una hermandad muy participativa en todos los actos que se proponen, tanto en los actos que son propiamente cultos, como nuestras misas de hermandad, el triduo, y el pregón, que nosotros también entendemos como una parte de los cultos a la Virgen, y por supuesto pues también el nivel de participación en lo que se refiere a la romería en sí, a los miembros, a los romeros peregrinos que van a participar en el camino este año, que vamos a estar rondando las 300 personas, aproximadamente
son, si no me falla la memoria, son 12 carriolas, casi 100 caballistas, 23 charrets guiados por animales. En fin, una comitiva, un cortejo, una caravana rociera ya de bastante consideración, ¿no? El año pasado ya ocurrió también lo mismo con la romería, digamos, después de la pandemia. Y este año pensábamos que, las expectativas que teníamos, creíamos que iba a ser algo inferior, pero no ha sido así y se vuelve a repetir prácticamente la misma cifra del año pasado. Y bueno, pues deseando que llegue el momento el sábado ya con el inicio de la misa de Romero y la posterior salida de carreta. Uh-huh. ¿Y cómo se presenta este camino, Carlos, el camino de 2023? Bueno, pues se presenta ilusionante porque este año para nosotros, para la Hermandad del Rocío de Almería, es más especial que nunca, podríamos decir, porque se va a producir un hecho histórico en la romería, y es que el coro de la Hermandad del Rocío de Almería va a ser el protagonista musical del Santo Rosario de Hermandad, de uno de los momentos más importantes de toda la romería. Y entonces esa responsabilidad de ese hecho histórico que va a vivir la hermandad, pues se está dejando ver estos días en la hermandad, ¿no? Hay un medillero de gente participando, colaborando absolutamente en todos los preparativos, los ensayos del coro, el grupo joven participando también. Es decir, todo el mundo de alguna manera quiere arropar a nuestro coro para que, pues ese día pase verdaderamente a la historia como uno de los días grandes de nuestra hermandad, que esperamos que no sea el último, por supuesto. Uh-huh. Así que en ello estamos con mucha ilusión trabajando para que este próximo fin de semana se inicie ya esta vivencia, esta experiencia del camino y de la romería. Uh-huh. Carlos, a nivel meteorológico, que ahora parece que tenemos el tiempo un poco loco, teníamos esa sequía, ¿no?, que estamos sufriendo, pero también estamos viviendo en estos últimos días algunas lluvias que puede que de alguna manera pues ayuden, ¿no?, en este sentido. Pero en líneas generales, ¿cómo está esa previsión meteorológica? ¿Va todo sobre lo previsto? ¿Hay algún día que os preocupe en especial? Bueno, yo quiero decir primeramente que a mí no me importaría que lloviera ni siquiera el próximo sábado que tenemos la salida de carreta, ni por supuesto durante todo el camino y la romería. Creo que hay cosas que tienen que estar por encima de las demás y necesitamos que llueva. Por lo tanto, no tiene sentido que estemos rogando a Dios para que llueva y ahora pidamos por favor que se retrase esto un poco. Si tiene que llover, que llueva, porque así lo habrá querido Dios, y disfrutaremos igualmente de la romería. No es la primera romería que llueve, no es la primera romería que hace mal tiempo, y los rocieros, pues yo creo que son personas que saben adaptarse bastante bien a las circunstancias que les toca vivir en cada momento. Evidentemente es obvio que el sábado, por ejemplo, que tenemos la salida de carreta tras la misa de Romero, pues evidentemente va a ser una salida de carreta muchísimo más más espectacular, por llamarlo de alguna manera, si tenemos buen tiempo, que si está lloviendo, pero que si tenemos la suerte de que llueva, pues la viviremos como buenamente podamos, ¿vale? El agua está por encima de todo, como suele. Oye, Carlos, también hablábamos, ¿no?, de lo especial que iba a ser este año esta romería, pero si no nos fallan a nosotros la memoria, si no recordamos mal, el año pasado, por la rotura de ese varal que sufrió el paso de la Virgen del Rocío, la Virgen no llegó hasta la propia casa de hermandad de la Hermandad del Rocío de Almería. Imagino que este año también, en ese sentido, se vivirá también con esas ganas, ¿no?, de volver a recibirla en esta casa de todos los rocieros almerienses. Sí, está claro que va a ser un momento importante porque si la memoria no me falla, creo que van a ser ya 4 años que la Virgen del Rocío no llega hasta nuestro Sin Pecado, ¿no?, hasta el rincón de los almerienses.
El año pasado, como bien dices, pues tuvimos esa mala suerte, esa ruptura del varal del paso de la Virgen, y no dio tiempo a que la Virgen llegara al lugar donde se ubica la Hermandad del Rocío de Almería. Así que este año pues también estamos ilusionados de que esto podamos volver a vivirlo, porque sin duda es uno de los momentos claves de la romería del Rocío, ¿no? El vivir la romería y no vivir ese momento en el que la Virgen se acerca a todos los almerienses, pues es triste, ¿no? Así que esperemos que este año pues tengamos la fortuna de poder vivir ese momento tan ansiado y tan bonito. Uh-huh. Y hablando de momentos especiales, Carlos, para los que no suelan vivir desde dentro este camino y esta romería del Rocío de Almería, ¿qué otros momentos son, o para los hermanos son más especiales desde que se inicia todo el sábado hasta que se llega ya prácticamente a esos momentos donde la Virgen llega a la Casa de Hermandad? ¿Qué momentos guardáis siempre con especial cariño? Bueno, a ver, yo puedo contarte desde mi experiencia personal, ¿no? Evidentemente cada rociero tiene sus momentos, sus lugares y sus vivencias. Referente al camino, son muchos los momentos, evidentemente, pero hay algunos que yo, voy a intentar resumirte o detallarte. El camino del Rocío de Almería se inicia en la localidad de Benacazón. Este día en el que la hermandad hace presentación por el pueblo de Benacazón, pues es muy especial para todos los almerienses. Primero por lo tradicional que se ha convertido ya el inicio del camino aquí en Benacazón. Segundo, porque no exagero si digo que el pueblo de Benacazón entero se vuelca con la hermandad de Almería y salen a la calle a recibir a nuestros sin pecado. Por lo cual hay una comunión ya que viene de muchos años entre los rociaros almerienses y Benacazón, que es muy especial, ¿no? Podemos ver en muchísimas fachadas de la localidad sevillana como tienen azulejos con el sin pecado de Almería, y llama bastante la atención, ¿no? El pueblo de Benacazón nos quiere mucho y creo que eso es uno de los momentos importantes del camino, ¿no? El inicio en Benacazón. Después podamos encontrarnos momentos muy, muy bonitos en el paso del vado del Quema, donde los rocieros que hacen su primer camino suelen bautizarse. También se viven aquí momentos muy entrañables, muy emotivos. La presentación en Villamanrique también, una de las localidades rocieras más importantes, es la primera de las hermandades filiales, Villamanrique. Y también es un momento clave, ¿no?, dentro del camino. La noche de Palacio, el cruce por la Raya Real, pero sobre todo del camino a mí hay algo, bajo mi experiencia personal, que lo pongo por encima de todo, ¿no? Y es la llegada al Puente de la Jolí. Yo creo que los rocieros, los romeros, los peregrinos, cuando llegamos al Puente de la Jolí, de alguna manera estamos cumpliendo el sueño de haber hecho el camino. Estamos cumpliendo el sueño o vemos realizada toda esa preparación de todo el año que conlleva muchísimo trabajo, el intentar coordinarse para que todo lo que relacionado con el camino salga bien y los peregrinos puedan vivir un camino agradable y con buena convivencia, y el llegar ahí y comprobar que todo eso ha salido bien, para mí pues no está pagado, ¿no? Ese sería, digamos, el sueldo de la Junta de Gobierno, el ver que se llega allí con ilusión y con muchas ganas y sabemos que es la puerta de entrada ya a la aldea del Rocío para encontrarnos con la Virgen. Posteriormente ya, en lo que se refiere a la romería en sí, el fin de semana, pues sin duda hay dos momentos clave. Uno es el sábado a las 8 de la tarde, cuando la hermandad del Rocío se presenta oficialmente ante la Blanca Paloma, y es increíble, impresionante ver cómo tantísimos almerienses y simpatizantes de nuestra hermandad se agolpan, se arropan detrás de nuestro bendito sin pecado para llegar ante las plantas de la Blanca Paloma, ¿no? Ese momento es muy, muy especial, y diría que es uno de los momentos culmen del Rocío, ¿no?, para Almería. Y por supuesto el que hemos comentado antes de la llegada de la Virgen
ya el lunes de Pentecostés por la mañana temprano, que serán aproximadamente las 8 de la mañana. Bueno, no, 8 no, más tarde. A las 8 de la mañana es cuando la hermandad sale con su sin pecado al encuentro con la Virgen. Pero bueno, en esa mañana el encuentro de la Virgen con el sin pecado, con los rocieros almerienses, pues sería el culmen el final de la romería, ¿no? Maravilloso. Pues Carlos, dicho esto, solamente podemos desear que todo este camino, todos estos momentos que nos estás describiendo, se vivan, los viváis todos los rocieros de Almería, y que dentro de lo que cabe salga todo dentro de la normalidad, y sobre todo que esas estampas que tantos años, como comentábamos, aún se llevan sin producir, pues que se produzcan este año por fin, y que podáis disfrutar de una romería y de un camino pleno. Así que dicho esto, Carlos, no te entretenemos más, que sabemos que estáis súper liados en la casa de hermandad con todos esos preparativos, y lo dicho, que muchísimas gracias por sacar un hueco para atendernos, y que vaya todo genial. Nada, que así sea, y encantado como siempre de estar con vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Inciensos Cofrades El Cautivo. Inciensos de fabricación propia y con materiales de primera calidad. Suministramos a hermandades de gloria, penitencia, a agrupaciones parroquiales y asociaciones y parroquias. Servimos a cualquier punto de España. Estamos en calle Atis número 22, Carmona, Sevilla. Puede contactar con nosotros en inciensoscofradeselcautivo.com. Inciensos Cofrades El Cautivo. El olor de la Semana Santa. ¿Tus muebles no aguantan lo suficiente y temes que se desmoronen? Tranquilo, acude a Artekit, tu empresa de muebles de confianza. Somos fabricantes de todo tipo de armarios, vestidores, librerías y mobiliario juvenil, todo a medida y con la mayor seguridad. Gestiona tu proyecto de forma única contactándonos a través de nuestro teléfono o de nuestro WhatsApp 666-416-478 o en alguna de nuestras 2 tiendas físicas. Artekit, confianza y garantía de nuestros productos. El análisis. Hoy, la última legislatura de la agrupación. En la última trabajadera. Continuamos con el programa para analizar en esta ocasión estos 4 años de legislatura que ha presidido Isaac Vilches al frente de la agrupación. Como decíamos al principio, tras la exaltación de las glorias que vivimos y comentamos en el programa la semana pasada, esta legislatura se puede dar por concluida en cuanto a la organización de los propios actos que conlleva la propia agrupación. Y como decimos, queremos analizar, queremos hacer un repaso de todo lo que ha conllevado estos 4 años, pues bueno, para hacer una pequeña perspectiva de lo que ha supuesto. Y para hablar de ello tenemos hoy con nosotros de nuevo a nuestra compañera Cristina Barrero. Cristina, muy buenas, bienvenida de nuevo al programa. Buenas tardes, ¿qué tal? Y como decimos, Cristina, han sido 4 años muy intensos que, bueno, hemos tenido principalmente que sobrellevar una pandemia que se dice pronto y que, bueno, que esto obviamente ha afectado como a cualquier ámbito de la sociedad al mundo cofrade almeriense. Pero si te parece, Cristina, vamos a empezar por el principio, como se suele decir, ya que, bueno, como decimos, hace prácticamente 4 años justos aproximadamente, en el 25 de junio, tenían lugar las elecciones del 2019, en las que Isaac Vilches era elegido por los hermanos mayores de nuestras hermandades para presidir la agrupación de hermandades para los próximos 4 años. Y lo cierto es que desde primera hora, bueno, Isaac ya lo había comentado en esa campaña, podríamos decir, de candidatura, ¿no? Para presentarse a este puesto. Pero bien es cierto que desde el principio se marcaron muy rápido las líneas de actuación por las que iría esta agrupación, ¿no? Sí, estaba claro que con esta nueva agrupación iban a llegar cambios y desde el comienzo, desde el inicio de esta legislatura, pues se quedaron muy claros, ¿no? Vamos, principalmente desde el inicio podemos comenzar con ese cambio de forma en la elección de los cartelistas. Hasta ahora, hasta el momento, la elección de los cartelistas era por concurso, y con esta legislatura pues la elección es directa. ¿Esto qué supone? Pues esto supone que se pongan nombres sobre la mesa tan importantes como los que hemos tenido durante estos 4 años, ¿no? Rafael Laureano, por ejemplo, fue el primero y que fue con quien un poco vino bueno, esta primera decisión de la agrupación de la elección del cartelista. Exacto, y ya no solamente la forma de elección, sino por lo que se apuesta, ¿no? Y al final pues nos han demostrado que la pintura ha sido protagonista durante estos años. Y además no era dentro de lo que cabe la
bueno, era una de las primeras decisiones importantes, no quizá la más importante de estos primeros meses, porque, bueno, también cabe decir que en estas primeras, como decimos, en estos primeros meses de legislatura, la agrupación también intentó estabilizar el Vía Crucis General de Hermandades en el interior de la catedral. Y algo, bueno, un poco curioso, ¿no?, de lo que ocurrió en aquellos meses, fue que se recibió un sí para celebrarlo en el interior, pero... En el claustro. En el claustro, efectivamente. Pero después se rectifica por parte del obispo, que por entonces estaba todavía don Adolfo, para decir un no. Para decir que el espacio que donde ya se estaba realizando el Vía Crucis, que era en las calles del casco histórico, del centro de la ciudad, era el sitio adecuado para este Vía Crucis, alegando además, recuerdo perfectamente esta frase, que en el interior de la catedral ya se realizaba un Vía Crucis con el Santísimo Cristo del Escucha, y que por tanto no era necesario que se realizara otro, sino que los cofrades fueran a este. Como decimos, era una frase sorprendente, una frase que, bueno, que de alguna manera dilapidaba esta intención de la agrupación, una intención que hemos podido ver ya en estos años que beneficia muchísimo a la Semana Santa de Almería y a la religiosidad popular de la ciudad, y que, bueno, que nos dejaba que con la elección del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, de la Hermandad de las Angustias, la imagen que realizaría este Vía Crucis, que bueno, que finalmente no llegó a realizarse. No llegó a producirse porque, como comentaremos posteriormente, la pandemia ya haría acto de presencia muy prontito para esta legislatura. Pero lo que sí se aprobó, Cristina, fue uno de los grandes cambios, y quizá el más importante, podríamos decir, de esta legislatura, que fue el de la carrera oficial. Sí, para este cambio, bueno, se produjo una votación por parte de todas las hermandades, ¿no? Votaron todas las hermandades, y finalmente en esta primera votación, porque se produjeron dos, en esta primera votación había 3 opciones: el no y 2 síes, uno con el recorrido desde la catedral hacia el paseo, y con el otro sí desde el paseo a la catedral. Finalmente el sí gana por bastante diferencia, y en esa segunda votación pues se decide qué orientación va a ser finalmente, ¿no? Decidiéndose, bueno, pues al final desde el paseo hasta la catedral. Pero realmente este era el primer paso que se tenía que dar en este sentido, porque quedaba quizá el más, no importante, sino el más difícil quizás de conseguir. Sí, es que el obispo, ¿no?, aprobase esta votación, que finalmente lo hace, pero con ese matiz de esa prueba, ¿no? Ponerlo a prueba. Era una manera de, bueno, de dar un sí, pero parece que dar un sí rotundo sin era pillarse complicado. Mucho de los dedos. Era complicado. Y además se plantea también ya desde este inicio de la legislatura algo muy importante, que también hemos hablado a lo largo de estos programas, de esta temporada, como fue el planteamiento de cambiar ya esas míticas gradas que se ponían en el Paseo de Almería por sillas de madera, y lo más importante, el paso correlativo de las hermandades. Ya se venía con esta intención. Efectivamente, desde el comienzo la agrupación tiene la intención de acortar esos tiempos, ¿no?, entre paso de hermandad y hermandad. Uh-huh. Y ya pasaríamos al que sí sería el primero de los actos, el primero y el único de los actos que daría tiempo a realizar en esta precuaresma que siempre decimos, en este mes de enero, febrero, hasta que llega el miércoles de ceniza, que fue la presentación del cartel, la primera presentación del cartel de esta legislatura, con este cartel que se le encargó a Rafael Laureano, como decíamos, un nombre importante dentro del mundo artístico andaluz, y que, bueno, pues sería de una manera muy similar, ¿no?, a lo que veníamos viendo en los últimos años de... Continúa siendo en el salón de plenos del ayuntamiento, o sea que al final aquí no hay muchos cambios. Era con el anterior alcalde también, que todavía estaba el anterior. Y sin muchos cambios más que comentar. Exacto. Se mantiene un poco esta línea, aunque en años posteriores sí se intentaría hacer algún cambio que comentaremos a continuación, porque, como decimos, en este momento pues bueno, llegaba la cuarentena, llegaba esta terrible pandemia que nos ha asolado a toda la sociedad mundial de todo el mundo, y por supuesto pues también en Almería. Pero bueno, tras esta normalidad obviamente se dice rápido, se suspende la Semana Santa, todo es muchísima incertidumbre, y obviamente pues toda la actividad de la agrupación y de las hermandades pues por ende también se ve frenada. Y conforme va volviendo la normalidad, sí vemos algunos primeros cambios dentro de la Junta, más bien una reestructuración, ¿no? Que se incorpora a unas personas. Una incorporación, pero se hace una reestructuración y sobre todo se plantea un plan estratégico.
muy importante, porque en este plan estratégico veríamos cómo, bueno, cuál era el camino que quería la agrupación andar en los próximos años y qué objetivos quería ir consiguiendo y sobre todo cuándo. Era un plan estratégico, lo hemos comentado también en el programa en algunas temporadas pasadas, creo recordar que fue incluso en la primera, que pues efectivamente era un plan que era muy minucioso y que bueno, que ponía unos objetivos en algunos casos ambiciosos, pero que bueno, debido también a que después, en el 2021, no se terminó tampoco de asentar, como comentaremos, la vuelta a la normalidad. Este plan estratégico al final no se pudo llevar a cabo de la medida en la que se pretendía, aunque sí hay algunas cosas que se fueron cumpliendo, ¿no? Pero como decimos, en este sentido, el año 2020 no nos dejaba mucha más actividad por parte de la agrupación y por parte de la hermandad, y sí nos planteaba un escenario un tanto esperanzador de cara a 2021. Sí, ya en 2021 pues se plantean más cambios, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la presentación del cartel de Semana Santa, ya no solo cambia a nivel de carteles la forma de elegir a los cartelistas, sino también la ubicación. La agrupación apuesta por el Teatro Apolo, lo que supone un cambio también importante, hasta con lo que se estaba haciendo hasta el momento. También con el Via Crucis, ¿no? Como hemos comentado, la agrupación decía desde un comienzo su intención de hacerlo en la catedral, pero bueno, para 2021 plantea la Plaza Vieja, que se produjese en la Plaza Vieja. El pregón también se asienta... Bueno. Pregón, sí, el cambio más que plantean es que se acerque más, ¿no? Que se produzca más cercano a la Semana Santa, en concreto al Domingo de Pasión, ¿no? Al anterior al Domingo de Ramos. Al Domingo de Ramos. Y también el cartel de glorias también hay un cambio, y es que su intención es fijar la fecha al viernes siguiente al Domingo de Resurrección. Y ya por último también se empezaba a plantear, ¿no?, mantener esa exaltación a las glorias, aunque por esta fecha, estamos hablando de finales de 2020, todavía no se había especificado mucho más. Pero como decíamos, el 2021, aunque parecía ser esperanzador y aunque parecía que todo podía ir volviendo a la normalidad, precisamente la realidad pues nos asestó un duro golpe, ya que la pandemia no había dicho su última palabra, y eso provocó pues que, por ejemplo, la presentación del cartel, que como decíamos iba a hacer en el Teatro Apolo, ahora mismo es cierto que no recuerdo si esa elección de cambio fue precisamente buscando un espacio más amplio que el plenario, puede ser que fuese por ahí, ahora comentaremos también cómo en 2022 también se produjo este tipo de cuestiones, pero finalmente, como decimos, esta presentación se hizo a través de un vídeo en el que hablaba por el propio autor, el propio presidente, el propio obispo, incluso el propio alcalde, creo recordar, para, pues como digo, dar a conocer el cartel con el que era anunciada esta Semana Santa. El Via Crucis también se había afectado, no se pudo realizar en la Plaza Vieja, realizándose finalmente en la propia parroquia de San Juan, y bueno, el pregón finalmente también se suspendió, se pospone un año más, este pregón de Antonio Salmerón, que se iba a hacer en 2020, se pospuso a 2021 y que no llegaría hasta 2022, hasta que a las puertas de Cuaresma ya finalmente se emite un nuevo decreto por parte del obispo de la diócesis en el que se suspendían todos los actos de culto externo, lo que significaba que de nuevo un año más no habría procesiones en las calles en Semana Santa. Sí, bueno, esa decisión que toman por parte del obispado y que con el fin de reducir, bueno, pues la afluencia de público, ¿no?, en los lugares de culto, y que por medidas sanitarias, ¿no?, por el bien de todos, pero que para los cofrades pues fue una noticia... Claro, y además para más inri, ¿no?, de todo esto, también se prohibió incluso el montaje de cualquier tipo de altar. Prácticamente, bueno, no se exigió que las iglesias estuviesen cerradas, pero parecía que era un poco la intención, ¿no? Por fortuna, las iglesias estuvieron abiertas y los cofrades en un momento, los cristianos en un momento en el que la desesperanza podría estar presente en sus vidas, pudieron acercarse a los titulares y orar en los días pues los que normalmente están disfrutando con ellos en las calles, haciendo su estación de penitencia, y esto pues obviamente levantó bastante polémica en el mundo cofrade almeriense. Pero sí, por fortuna, una vez pasada la Semana Santa, se pudo recuperar algo de lo que podemos decir los actos ordinarios del tiempo cofrade normal, como fue pues con el tema de la presentación de las glorias de este año 2021, de ese año 2021. Sí, que sigue la misma sintonía que hasta ahora en la agrupación, y se apuesta también por esa designación directa del cartelista. De nuevo se apuesta por la pintura, y
y se produce en el trascoro de la catedral. Un lugar que en este caso sería la primera vez que acontecería uno de los actos organizados por la agrupación aquí, que bueno, que luego veremos cómo poco a poco ha ido haciéndose también de otros actos. Se presentaba el cartel, como decimos, en el trascoro, y en el santuario de la patrona unos días más tarde se albergaba la exaltación de las glorias. Y bueno, y con esto pues terminamos este curso cofrade que parecía que sí, pero no terminaba. Pero sobre todo se ponía, digamos, la línea de salida para un nuevo curso muy importante y además con una premisa todavía más importante, como fue la designación ya oficial de don Antonio Gómez Cantero como obispo de nuestra diócesis. El mandato de don Adolfo llegaba a su fin y con don Antonio parecía que, bueno, se sentía, ¿no?, ese aire fresco que parecía traer este obispo y que efectivamente ha acabado trayendo, y sobre todo, como decimos, en esta circunstancia tan importante para la agrupación porque iniciaba su 75 aniversario. Efectivamente, como comentas, comenzaba su 75 aniversario y llegaba cargado con un proyecto lleno de ilusión y de actos que iban a marcar pues este curso tan importante, ¿no? Y bueno, se presentó el logo y el lema de este aniversario. En una presentación, perdona Cristina que te corte, porque como hemos comentado precisamente esta temporada en algunas tertulias, una presentación que dio que hablar porque la asistencia de hermanos mayores, de hermandades agrupadas, de nuestras hermandades, fue muy escasa. Y bueno, y luego yo ha llevado también pues todas esas exigencias que se le ha hecho a la agrupación, pues bueno, también a destacar que en este día, en este primer día donde se presentaba todo, que realmente no se presentaba un proyecto cerrado, sino se presentaba una idea de proyecto que necesitaba de esa financiación para poder hacerlo, y hasta que no se terminó de cuadrar no se fueron cerrando todos los actos, pero sí es cierto que unas semanas más tarde sí pudimos vivir el primero de esos actos con la presentación del cartel en el claustro de la catedral. Efectivamente, ¿no? Una obra de Fernando Vaquero que presentábamos, esa obra maravillosa de la Santa Cena, recreando, ¿no?, esa Santa Cena mítica de la historia del arte. Y también además se presentaba la marcha de Pepe Peña, la marcha de Lumen Day, una marcha preciosa que nuestros oyentes conocerán muy bien porque es la marcha con la que empieza nuestro programa. Comienza el programa. Es decir, que es una marcha que es muy familiar, una marcha preciosa que a mí, lo digo ahora, lo he querido comentar en algún programa y al final se me ha ido, ¿no? Porque ya sabes tú que las tertulias se nos van siempre de las manos. Un poquito. Pero me ha parecido una marcha, hablábamos hace poco del patrimonio musical, una marcha preciosa que me da mucha pena que no se haya impregnado más en nuestra Semana Santa. Es una marcha bellísima y que creo que es muy acorde a ciertos momentos. Creo que es acorde prácticamente a cualquier estilo de hermandad, y que, bueno, que dependiendo un poco del momento, una marcha, digamos, melancólica, pero no es ni una marcha rancia, podríamos decir, ni una marcha alegre, flamenca, ¿no?, como muchas de las que hay. Un punto intermedio que a mí por lo menos me encanta. Y como decíamos, ahí sí se daba ese primer pistoletazo de salida de este 75 aniversario, y además, pues bueno, ya con esto empezamos a combinar los actos ordinarios con los actos extraordinarios. Sin ir más lejos, con la propia presentación del cartel, que, como decíamos anteriormente, se produce este cambio para que se presente en la parroquia de San Agustín, pero como decíamos, un poco por esas medidas sanitarias, ¿no? Efectivamente, se deja atrás un poco el plenario, ¿no?, el salón de actos de plenos del ayuntamiento, pero debido a las medidas sanitarias, ¿no?, por ese motivo. Pero bueno, ya supone un cambio. Supone un cambio, y bueno, también es cierto que en esta presentación del cartel estaba prevista también la presentación y estreno de otra marcha, en este caso la encargada Francisco Javier Torres Simón, una marcha titulada Como por siempre, que también se pospone, en este caso no se suspende, sino que se pospone, porque en el momento de la presentación del cartel estábamos viviendo una de estas olas del COVID que nos hacían temblar por no saber hasta dónde podía llegar. Pero como decimos, se mantiene esta línea que la agrupación sigue, que plantea desde el primer principio, de elegir al presentador, al cartelista, de hacerlo de una manera, manteniendo un poco esta dinámica, y ya está dentro del 75 aniversario. Y aquí sí ya encontramos uno de los primeros grandes cambios, aunque no se llegó a materializar, pero oye, ahí quedó la intención. Sí, al final con la llegada del nuevo obispo la agrupación consigue por fin que el Vía Crucis se realice en la catedral. Uh-huh.
Aunque es cierto que la lluvia, en este caso, pues provoca que se tenga que hacer en San Agustín. Y recordamos pues, eso, que se iba a hacer un traslado del Señor de la Redención, imagen que presidiría este Vía Crucis hasta la catedral, y al no poder realizarse por la lluvia, pues efectivamente se hizo en San Agustín. Y así también de esta forma pasamos a otra cita que se hizo de rogar esos 2 años, ¿no? Como es el pregón de Antonio Salmerón. Sí, Antonio Salmerón estuvo 2 años para poder realizar ese pregón, pero finalmente lo consigue en 2022 y lo realiza en el Teatro Apolo. El Teatro Apolo, que también se está afianzando o se estaba afianzando hasta este momento como el lugar donde realizar el pregón de nuestra Semana Santa. Una Semana Santa que ya sí por fin llegaría, la primera Semana Santa para la agrupación de Isaac, y también una Semana Santa que, como decimos, también era prácticamente nueva para los cofrades, ¿no? Por todos los cambios que traía consigo. Cambios como, por ejemplo, Cristina... Como habíamos comentado, la carrera oficial, el cambio también en las sillas, ¿no? Que comentábamos al principio, pero también todo esto suponía un cambio de horarios y de reestructuración los itinerarios por parte también de las hermandades. Al final tenían que hacer muchos cambios y para conseguir esas reducciones de tiempo entre paso entre hermandad y hermandad. Como decíamos, un planteamiento importantísimo para esta agrupación desde el inicio, y que en esta Semana Santa ya pudimos ver grandes reducciones de tiempo, aún con margen de mejora, pero como hemos comentado también esta temporada, que hicimos esa comparativa con lo que fue el año pasado, las reducciones que se consiguieron ya se consiguieron grandes avances en este sentido, unos cambios que... son muy necesarios. Sí, además también es cierto que este año pues llovió algunos de los días, por lo tanto eso también no nos dejó disfrutar, ¿no?, por completo de la Semana Santa, ni comprobar todos estos cambios si se podían llevar a cabo y si estaban bien llevados a cabo. De alguna manera esa prueba pues no se pudo terminar de completar. Y bueno, ya tras esta Semana Santa llegaría uno de los momentos más difíciles para la agrupación, como fue la elección de las participantes de la hermandad y de los pasos participantes en la procesión magna. Sobre todo ya a partir de este punto y todo lo que venimos comentando desde el inicio del 75 aniversario de la agrupación, Cristina, tenemos que decirle a nuestros oyentes que, por no repetirnos y por no extendernos mucho más, durante esta temporada lo hemos analizado largo y tendido durante diferentes programas, todo lo que ha ido aconteciendo en torno al 75 aniversario de la agrupación, por lo que encomendamos, como digo, para no repetirnos, a que le echen un vistazo a esos programas anteriores para que puedan conocer cómo fue sucediéndose todo esto, y dejar simplemente dicho en este pequeño análisis que, bueno, pues como efectivamente ha sido uno de los puntos más polémicos y más difíciles que ha tenido que atravesar la agrupación por la forma en la que se organizó esta elección de las participantes en la Magna. Dicho esto, pues como decimos, todo esto se venía complementando con el resto de actos ordinarios, en este caso con la presentación del cartel de las glorias, que también se hizo en el trascoro. Sí, efectivamente, y se hizo el viernes siguiente al Domingo de Resurrección, como planteaba la agrupación desde un comienzo. Y además este cartel de nuestro amigo Víctor González, amigo y tertuliano del programa Víctor González, a quien aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo. Y también tuvimos la exaltación de la gloria, de nuevo en el Santuario de la Virgen del Mar, en este caso por nuestro compañero Sergio Morante, que realizaría, como digo, esta exaltación. Y bueno, aquí terminaba el curso cofrade, entre comillas. Sin olvidarnos también de que se pone en valor el Corpus Christi y que... Cierto. Y que también se cambia la forma en la que se realiza. Efectivamente, la agrupación también plantea desde el inicio el deseo de potenciar 3 festividades principalmente: el Corpus Christi, el Día de la Patrona, la celebración, la festividad de la Patrona, y la festividad de Cristo Rey. Efectivamente, el Corpus Christi también, con esos aires frescos que traía este nuevo obispado, conseguía que el Señor de la Santa Cena participara en él, y lo pudimos ver y lo comentamos también en el programa, la gran participación de público, de asistencia a este Corpus, que hizo sin duda que fuera súper especial. Y a la vuelta de la esquina tenemos otro Corpus, que también participará el Señor de la Santa Cena, pero no nos vamos a adelantar a los acontecimientos, lo analizaremos todo, por supuesto, en el programa. Porque, como decía, este curso cofrade que parecía terminar, no terminaba de culminar, precisamente porque con esas selecciones de la procesión magna comenzaba, algo que a los cofrades pues nos gusta mucho, que es especular y sacar rumores, ¿no? Y esos acompañamientos musicales hicieron que el verano fuera muy intenso en lo que se refiere a lo cofrade. Y además,
precisamente ese nuevo curso, que no era un nuevo porque no había terminado, ¿no? Efectivamente. Todo lo que venía por delante prácticamente hizo que se uniera, ¿no? Y que se mantuviera como si fuese un mismo curso cofrade. Porque el mes de octubre de 2022 fue una auténtica locura, ¿no? Efectivamente, al final se produjeron muchos actos en torno a la Magna, ¿no? Como fueron los traslados de las imágenes a la catedral, la exposición que se realizó, que contó con bastante afluencia de público, y también pues se llevó a cabo la presentación del cartel de la Magna, ¿no? Efectivamente. Y también un concierto, en este caso realizado por la banda de cornetas y tambores del Carmen de Almería, en el claustro de la catedral, en el que se estrenó otra marcha dedicada a esta efeméride, una marcha cuyo título precisamente es el propio lema del 75 aniversario, Lumen Deina Aeternum, una obra de Ignacio García, que como decimos se presentó en el claustro de la catedral. Comentábamos, se nos ha pasado comentar que precisamente esa presentación del cartel de la Magna se realizó en la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial, un nuevo espacio de todos los que estamos comentando en los que se han ido produciendo todos estos acontecimientos. Y bueno, y a todo esto también hay que comentar un episodio muy importante porque, bueno, la agrupación se vio invitada a abandonar su sede canónica, la parroquia de Santiago, haciéndolo también su titular, la imagen de Jesucristo resucitado de Culán Valera, para trasladarse a la catedral donde estaría y está la imagen del resucitado y por ende donde tendría su sede canónica la agrupación. Como decimos, un cambio, bueno, que de alguna manera no era ni mucho menos buscado por la agrupación. Fue un cambio que se le vino encima prácticamente y que tuvo que afrontarlo, ni más ni menos, y que eso hizo pues que a día de hoy la agrupación mantenga su sede ya en la catedral. Y ya así dicho esto, pues acontecería este día histórico para Almería. Para Almería y yo diría que también para Andalucía, ¿no? Porque supuso un antes y un después, ¿no? Para el mundo cofrade efectivamente, y además almeriense. con bastante buen resultado. Yo creo que al final pues salieron las cosas medianamente bien y en fin, que fue un acto más y un hito más para la historia de esta agrupación y de la Semana Santa de Almería. Yo me atrevería a decir que fue muy bien. Sí. Para mí creo que fue bastante bien. Bueno, de hecho, pero hay opiniones de todo tipo también con respecto a este tema. Pero yo creo que entonces el resultado en sí de la Magna creo que fue muy bueno y creo que en eso todos los cofrades estamos de acuerdo, independientemente, separándonos de esa elección que como hemos comentado. Pero de igual manera ese análisis de todo lo que supuso la Magna nos repetimos en que lo pueden escuchar todos ustedes en esta temporada, en los episodios anteriores de esta tercera temporada, donde lo hemos analizado muy detenidamente para que todo quedase, como decimos, pues analizado en profundidad. Y bueno, y así, de esta manera sí terminaba un poquito más tarde este curso cofrade, para adentrarnos ya pues prácticamente en el 2023, en este 2023 que de nuevo pues comenzaba con la presentación del cartel. sí, dejábamos atrás ese 75 aniversario ya, comenzábamos este nuevo curso y en fin, de nuevo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se presentaba el cartel de Martín Mena. Y que, bueno, como has dicho, que en los programas que hemos ido comentando esta temporada, pues ahí comentamos largo y tendido cómo fue y pudimos hablar con el artista y también el significado de la obra, absolutamente toda la información. Y también unas semanas más tarde llegaría el que ya sí ha sido el primer Vía Crucis general. Realmente es el segundo, porque como decíamos, el Señor de la Misericordia ya realizó uno, pero dentro de esta legislatura y dentro de la intención de asentar el Vía Crucis en la catedral, ya sí llegaría, como digo, ese momento con el Vía Crucis que presidiría el Santo Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Sepulcro en el interior de la catedral. Además pudimos estar presentes y fue la verdad es que se nota cuando algo tiene el sentido que tiene que tener. Y para mí fue un completo acierto. Pero bueno, no nos vamos a poner a opinar porque entonces ya no terminamos y también porque lo vamos a hacer en unos minutos con nuestros tertulianos en la sección de tertulia. Lo que sí tenemos que decir que en este caso el pregón nos trajo un cambio que no esperábamos mucho, que fue la ubicación del mismo, este pregón de Don Ramón. Sí, fue en el Auditorio Maestro Padilla, un sitio poco habitual, ¿no? Para este tipo de celebraciones, pero bueno, Don Ramón hizo también muy buen pregón, pero nada, no vamos a valorarlo aquí tampoco.
Y, en fin, un acto más que de este nuevo curso que se produjo, ya te digo, en una ubicación, pues eso, poco habitual para lo que tenemos a costumbre en efectivamente. Almería. Y así rescatamos también que se mantuvo esa fecha del domingo anterior al Domingo de Ramos. Ajá. Y así llegamos a la Semana Santa. Preveíamos que podía ser la Semana Santa definitiva en esa prueba que seguía haciéndose. Segunda prueba. Y efectivamente lo fue. Pudimos disfrutar de todas nuestras hermandades en la calle. Muy recientemente hicimos un programa precisamente para analizar única y exclusivamente lo que fue la Semana Santa. Pueden escucharlo todos ahí. Que bueno, podemos destacar que en cuanto a horarios, si hay itinerarios, si hay cruces, hay todavía que trabajar mucho. Pero que bueno, que el resultado, dentro de lo que cabe, se pudo disfrutar de momentos muy bonitos, muy especiales en nuestra Semana Santa. Sí, así es, aunque también se corrigieron muchas cosas del pasado año, así que bueno, unas cosas por otras también, ¿no? Efectivamente. Bueno, y continuamos también con el siguiente acto, ¿no? Que ha sido hace no muy mucho, poquito. Que fue esa presentación del cartel de las Glorias, que también se produjo en el Trascoro. También tuvimos el cartel de las Glorias, es quizá el acto que más se ha mantenido en cuanto al espacio se refiere. También fue en el Trascoro, una obra de Jesús Calzada, que también hemos analizado en profundidad con él hace unos programas muy poquitos. Y ya se terminó todo con la exaltación que vimos la semana pasada prácticamente, que también hablamos con el exaltador, con Antonio Andrés Díaz Cantón, para conocer todas sus impresiones tras esta exaltación, que también se hizo en el Trascoro. En este caso, sí era la primera vez que se producía en esta ubicación. Y como decimos, pues con esto se pondría fin a esta legislatura de Isaac, que como decimos, queríamos repasar todo lo que ha sido para a continuación debatir sobre, bueno, pues sobre cómo se valora en el mundo cofrade todo lo que ha acontecido. Sí tenemos que decir que precisamente estos días ya hemos conocido que, nada más, pues como decimos, ¿no? El transcurso cofrade tiene que continuar y hemos conocido las fechas para el siguiente paso de esta agrupación con el siguiente presidente o presidenta. Sin ir más lejos, mañana mismo, Cristina, creo que se abría ya el plazo, ¿no? El plazo de candidaturas, efectivamente, comienza mañana, día 22 de mayo, hasta el 2 de junio. Y ya las elecciones se producirán el 22 de junio. Pues solo nos queda estaremos pendientes de lo que ocurre. Solo nos queda decir que os invitamos a que nos sigáis acompañando. Seguiremos con la última trabajadera durante todo el mes de junio, no solo para conocer todo lo que va a ocurrir en cuanto a salidas extraordinarias con la procesión del cautivo, a ese corpus que tanto está creciendo y tanto interés está despertando en el cofrade almeriense, sino que también estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre en torno a estas elecciones en la agrupación. Hablaremos con los candidatos que aún no conocemos, los que se han podido presentar, y por supuesto estaremos muy atentos a esas elecciones que nos traerán al futuro presidente o presidenta de nuestra agrupación de hermandades y cofradías. Y dicho esto, Cristina, no nos vamos a enrollar más. Hemos puesto sobre la mesa todo lo que han sido estos 4 años en los que hemos tenido esa pandemia, hemos tenido cambio de obispo, incluso cambio de alcalde en Almería, que pronto se dice, y que para cuando acontezca las próximas elecciones puede que tengamos a otro, porque en muy poquito serán las elecciones municipales. Pero bueno, como digo, hemos querido hacer este análisis para volver a poner sobre la mesa todo lo que ha acontecido en estos 4 años, y a continuación vamos a debatir pues sobre todo lo que ha acontecido para valorar, ya sí, de modo de opinión, estos 4 años de legislatura al frente de la agrupación de hermandades y cofradías por parte de Isaac Vilches. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5. Especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat, número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. La tertulia en la última trabajadera. Pues llegamos ya al último bloque del programa, nuestra habitual sección de tertulia, en la que tras analizar todo lo que ha acontecido en estos 4 años de agrupación de hermandades y cofradías, con la figura de Isaac Vilches al frente de esta legislatura, de esta Junta de Gobierno, queremos debatir sobre todo ello, sobre todas las cuestiones que han ido sucediendo
que no han sido pocas y muchas de ellas han sido muy importantes, como habrán podido escuchar. Y para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros, además aquí en el estudio, nuestro querido amigo Basilio García. Basilio, muy buenas. Buenas, Javi, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a los micrófonos del programa, que entre disponibilidades y todo esto hacía tiempo que no te teníamos por aquí. Sí, ha estado complicado, pero bueno, aquí estamos de nuevo, aquí estamos, encantados de la vida. Y nosotros también de volver a tenerte y volver a escuchar tu opinión. Y al otro lado de la pantalla también tenemos a nuestro querido amigo Boni Blanco. Boni, muy buenas. Muy buena. Bienvenido también al programa. En tu caso, casi siempre en videollamada por la distancia que tenemos. Esperemos que en algún momento, en algún programa, podamos tenerte también presente para que también podamos conocer tu opinión, aunque de esta manera también podemos hacerlo, en fin, los días en los que podemos contar contigo. Así que también muchísimas gracias por estar con nosotros en este día para hablar, como digo, pues de estos 4 años que, bueno, que ha sido... yo creo que de los 4 años más difíciles para la Semana Santa de Almería por muchos motivos, sobre todo por la pandemia que nos ha cubierto durante 2 años y que, bueno, que nos ha hecho tener que esperar bastante para ver estampas como esa nueva carrera oficial. Pero para ir empezando, quería preguntaros una primera valoración, digamos, general de lo que ha sido para vosotros esta legislatura de la agrupación de Hermandad y Cofradía. Basilio. Bueno, yo tengo que partir un poco de la base de que yo con Isaac soy poco objetivo porque lo conozco desde que era un niño yo, porque él es bastante mayor que yo, y le tengo un aprecio personal bastante grande. Parto un poco por ahí porque yo creo que hay cosas que se me van a ir notando a lo largo de la tertulia. Yo creo que son 4 años, como tú dices, probablemente la legislatura más difícil de una agrupación de cofradías, primero por la pandemia. Segundo, por cómo se encontraron en la agrupación de cofradías, que eso es algo que ellos no han querido darle mucho bombo, pero bueno, que muchos cofrades de Almería saben lo que encontraron. Y luego tercero, por la valentía que han tenido a la hora de llevar a cabo un montón de proyectos, multitud de proyectos que estaban en el imaginario colectivo del cofrade almeriense, por así decirlo, y no le ha temblado el pulso para muchas cosas. Es verdad que han tenido errores, porque es lógico, ¿no?, que en una legislatura de 4 años en tanto tiempo se equivoquen en algunas cosas, pero en general yo creo que la valoración es positiva. Yo, si tuviera que ponerle una nota, le pondría un notable alto. Quizá es muy difícil que una agrupación de cofradía, y más en Almería, con el histórico que tiene y lo que supone para los cofrades, que muchas veces lo hemos hablado en esta tertulia, que parece que la agrupación es enemigo de los demás. Es muy difícil que sea sobresaliente, pero yo le pondría un notable alto. La única pena que yo veo, y de hecho hace tiempo lo comentaba con un amigo suyo, que me decía: Isaac, o no se hubiera presentado nunca o tendría que haber hecho una segunda legislatura. Yo estoy en esa idea de que después de todo lo que han cambiado debería haber estado 4 años más para consolidar precisamente esos cambios tan radicales y tan buenos que han hecho en la mayoría de los casos. Porque podemos ponernos en una situación, antes de dar paso a Boni también para que haga su valoración, de todo lo que se han esforzado para traer estos cambios que se puedan disolver, ¿no?, con una nueva legislatura, como tú dices, por no haber tenido el suficiente tiempo para asentarlo. Por ejemplo, pues los cambios de carrera oficial, el trabajo que ya se estaba llevando de cara a los itinerarios y a los horarios de paso de las hermandades por carrera oficial. Pero yo creo que también para la agrupación y para Isaac personalmente, con quien también he podido, no conozco con tanto tiempo como tú, pero que también he podido compartir varias charlas con él, yo creo que han sufrido un desgaste muy grande, sobre todo con el aniversario que en fin, que independientemente de los motivos que le hayan llevado a esa situación, que pueden ser por ellos, por la propia organización de ellos mismos, que como tú dices, pues bueno, son errores y todos los podemos cometer, pero yo me esperaba más esa primera parte de esas 2 opciones que tú veías, porque yo sí había notado ya ese desgaste tanto en Isaac como en su junta de gobierno. Pero bueno, Boni, haznos tú también tu valoración general de esta agrupación. Yo personalmente, bueno, también tengo mucho contacto con Isaac, entonces tampoco podría ser muy objetivo, pero dentro de lo que cabe lo intentaré. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Basilio, pero añado lo que bueno, estabas comentando tú, ¿no? Ese desgaste que ha producido la Magna, no solamente para Isaac, sino para toda su junta de gobierno, llegando a ver varias dimisiones dentro de la misma, pues es notable desde fuera. Y los que lo conocemos también lo hemos notado desde dentro. Yo creo que ha sido una gestión bastante buena, no solamente de cara a externo, en el sentido de se ha terminado de configurar ese cambio de carrera oficial, las nuevas elecciones de cartelistas, incluso la Magna, con todo lo que ello llevó,
sino que a mí personalmente creo que es de ensalzar la labor que hicieron de poner a punto a todas las hermandades, tanto a nivel administrativo como interno, en el sentido de arreglar papeles, etcétera. Y luego también, que hay algo que se pasa mucho por encima, pero que haciendo balance, me he acordado de que los cofrades metíamos mucha caña a la anterior presidenta, Encarni, por el tema de redes sociales, y la nueva agrupación por lo menos se ha puesto también un poco al día en ese aspecto de llevar mejor las redes y anunciar las cosas, que es algo importante. Y sobre todo, Boni, uno de los apartados que también hemos comentado anteriormente en el programa, en los que yo creo que mayor nota ha sacado la agrupación, por definirlo de alguna manera, porque yo creo que ese carácter es muy importante lo que comentaba también Basilio, ¿no? ¿Qué agrupación recogían ellos? Y era una agrupación, pues bueno, que dentro de que se intentaba hacer de la mejor forma posible, yo creo que no tenía el peso de institución que tiene que tener una agrupación, en este caso de hermandad y cofradía. Y en este sentido yo creo que se enfoca muy bien no solo en la modernización de todo ello, sino, como digo, en ese enfoque. Es decir, se pretende que la agrupación sea como el primer punto turístico incluso al que puede acudir el cofrade, tanto de fuera como de dentro, para conocer su Semana Santa. A mí, por ejemplo, la página web de que fue realizando mi querido amigo Alejandro Valverde, con el resto de compañeros, ¿no? Pero que sé que encabezó un poco el proyecto él. Ostras, yo he descubierto información que yo no había visto por parte de la hermandad. Ese apartado histórico, ese apartado de que cada hermandad explica su propia historia, explica los propios titulares. Yo creo que eso ha ayudado también muchísimo, por lo menos a los cofrades también, a conocer muchas cosas. Por lo menos, en este caso hablo en primera persona. Una persona joven como yo, que quizás no conozca tanto la Semana Santa antigua de nuestra ciudad. Yo creo que ha venido muy bien también todo el tema archivístico que han compartido a través de esta página web. Y ya no solo todo esto, sino también a nivel interno, porque se hizo ese apartado de secretaría, donde las hermandades ya no solo recibían las notificaciones por correo electrónico, sino que como un portal de acceso donde se puede acceder a los propios estatutos de las hermandades, a toda la información de secretaría. Yo creo que en ese sentido se ha dado un giro tan radical que creo que ha sido incluso difícil mantenerlo con los cambios respectivos que ha habido en comunicación. Sí, bueno, lo de la página web yo creo que era algo que clamaba un poco al cielo, ¿no? Que un ente como la agrupación de cofradías de Almería no tuviera una página web actualizada y bien redactada. Yo, bueno, lo que hay de la hermandad, pues un poquito lo hicimos en común entre nosotros, de la hermandad de la cena, entre la gente que lleva la comunicación de la hermandad. Yo creo que sí, ese fue, que supongo que sí, el camino a seguir con todas las hermandades. Pues al final la historia además está muy completa, está también, creo que está en Almería Cofrade casi todos los años. En fin, la agrupación tiene allí en Ciprés, por lo que tengo entendido, porque yo no he entrado nunca en la sede, o por lo menos no lo recuerdo, tiene una cantidad de archivos ingente, por lo que me comenta la gente que sí ha estado, y a día de hoy tener digitalizado la mayoría de las cosas, pues bueno para la Semana Santa de Almería. Como dices, también esta agrupación yo creo que ha hecho un trabajo importante para poner a Almería en el mapa de la Semana Santa, sobre todo con la procesión magna, evidentemente, pero luego también con otros aspectos que al final ir a Fitur a presentar un cartel que parece que es la panacea, pues, pero eso tampoco ayudaba tanto a que la gente conociera nuestra Semana Santa, y sin embargo se han puesto también las pilas en tema de retransmisiones, precisamente vosotros habéis grabado muchos de los actos de la agrupación que antes eran prácticamente invisibles y ahora están a la vista de todo el mundo, y algunos de ellos merece la pena enseñarlos. Y en ese sentido, pues sí, es verdad que la agrupación ha dado un giro importante. Yo creo también, Basilio, ha ayudado mucho la elección de los cartelistas. Parece una tontería, pero las figuras que se han elegido son figuras con mucho renombre en Andalucía, por el alto y ancho de toda la comunidad. Por ejemplo, recuerdo que la primera elección de Rafael Laureano como cartelista, que fue una de las primeras decisiones que se tomó en esta legislatura, Laureano venía del cartel de la Semana Santa de Huelva, venía del cartel de la Esperanza de Triana de Sevilla, y yo creo que ha sido el primer nombre que hemos visto en este sentido dentro de nuestra Semana Santa. Yo en lo de los carteles creo que tuvimos una tertulia sobre eso también junto con Víctor. Los carteles te podrán gustar más o te podrán gustar menos, pero yo creo que el sistema de elección que ha seguido la agrupación de cofradías es intachable. Laureano, Arnido, a mí, bueno, el cartel quizá que menos gustó fue el de Arnido, pero Arnido venía a hacer unos carteles
que tuvieron mucha trascendencia, como por ejemplo el de Jerez, que a mí personalmente me encantaba. Como decía Laureano, Arnido, Martín Mena, en fin, cartelistas de primer nivel a los que antes no aspiraba Almería y ahora sí han estado allí. El de Fernando Vaquero del 75 aniversario de agrupación. En ese sentido yo creo que es intachable las elecciones. Luego te puedan gustar más o te puedan gustar menos, pero ahí sí es verdad, Javi, que lleva razón, que han puesto a Almería en el mapa también a nivel de cartelería. Yo es que, bueno, y te doy paso ya, pero nosotros, Basilio, que además estamos fuera de Almería, cuando ve otros programas siempre se hace ese repaso de los carteles. Y yo he visto que se le buscaba también el de Almería, había ese interés por conocer el cartel. Otra cosa es que eso lleve ya a conocer también la Semana Santa, que bueno, ya es otro paso, pero por lo menos el cartel yo sí veía ese interés de decir, oye, este artista, este nombre, ¿qué habrá hecho para Almería? ¿No? Para Martín Mena, venía a hacer ese cartel del emprendimiento, de hacer carteles tan maravillosos como el de la Semana Santa de Córdoba, creo que el año anterior. Y en fin, yo creo que esto también ha ayudado a que se ponga también en el punto de mira. Bueno, ¿y cómo lo ves tú? Pues había hablado muchas cosas, he apuntado aquí algunas porque si no, no me organizo yo la idea. Lo primero, yo creo que hablabais del enfoque de la propia agrupación. Yo creo que la agrupación que recibió Isaac tenía un enfoque más... Vosotros habéis dicho que no era institucional, yo creo que sí que era demasiado institucional, de muchísima representación, pero interna. Es decir, siempre había una persona de la agrupación dentro de cada culto de la hermandad, de reuniones con el ayuntamiento, etcétera. Pero las propias hermandades y el propio crecimiento de las mismas demandaban más, demandaban no solamente quedarse en una representación, sino en una acción. Ayudarles a gestionar ciertas cosas, ciertas puestas, yo qué sé, pedir permiso, etcétera. Y bueno, eso en mi opinión creo que lo ha logrado la agrupación de Isaac y que bueno, que es algo también un motivo para darle la enhorabuena, ¿no? Con el tema de archivos, sí es verdad que es grandioso el aparato de digitalización que han hecho y cómo, bueno, pues espero que se mantenga de cara también a futuras investigaciones. Pero sí es verdad que el archivo que existe dentro, físico, en la propia sede de la agrupación, en la calle Ciprés, es un desastre y bueno, que eso hay que meterle manos por todos lados y habría que buscar una persona con conocimiento que arregle aquello. Y también creo que no solamente con el tema del cartel, había hablado de que el tema del cartel ha puesto la Semana Santa en el punto de mira. Creo que han sido varias cosas lo que también nos ha ayudado a nosotros en este periodo de 4 años ponernos también en ese punto, en reivindicar dentro de la Semana Santa de Andalucía pues nuestra posición. Yo creo que aparte de este cambio de cartelería, que es evidente, porque si estamos hablando de personas tipo Rafa Laureano, que había explicado que viene desde Sevilla, con la Esperanza de Triana, o desde Huelva, pues ya te hace ubicar el siguiente cartel, ¿no? Vale, ¿cuál es el siguiente cartel? Almería, bueno, pues voy a verlo simplemente porque viene de aquí. Creo que también ha ayudado muchísimo la Magna. Creo que ha sido un aparato expositivo tremendo de la Semana Santa de Almería, con sus más, con sus menos, con sus luces y con sus sombras, pero que ha sido fundamental para posicionarnos. Y también, aunque creo que, esto no es parte de Isaac, pero creo que también ha ayudado, esos vaivenes en la diócesis también han motivado una cierta prensa rosa eclesiástica y también pues, nos ha repercutido en que la gente por lo menos conoce algo más de Almería. Precisamente antes hablábamos al principio, ¿no? de las circunstancias que ha tenido que vivir, no vamos a decir sufrir o gozar, digamos vivir la agrupación. Hablamos de la pandemia, pero es que también hemos tenido un cambio de obispo durante esta legislatura, que en este sentido creo que a nivel interno, independientemente de lo que comentaba Boni, que también esa prensa rosa se despertó bastante interés, sí es cierto que en este sentido creo que ha sido quizá más fácil el cambio que lo que teníamos. Es decir, que no creo que el cambio en sí haya perjudicado demasiado a la agrupación o al transcurso de la organización de los diferentes actos, porque quería recordar también que una de las primeras medidas que intentó la agrupación es asentar el Vía Crucis en la catedral. No sé si recordáis que incluso hubo un cambio de decisión, se dijo un sí pero en el claustro y finalmente el obispo dijo que no, que de ninguna manera, que más creo recordar que dijo algo así como que
en la catedral ya se hacía el Vía Crucis con el Cristo de la Escucha y como que se invitaba a que se participara en él y no que se hiciese otro. Y tuvimos eso que se iba a hacer en la calle, luego en la Plaza Vieja, finalmente se hizo en San Juan, el del Cristo de la Buena Muerte, que fue el primer Vía Crucis, y ya finalmente con el obispo don Antonio ya sí se pudo asentar en la catedral, lo iba a realizar el Señor de la Redención, que por la lluvia no lo pudo hacer, y ya este año sí hemos podido tener el Cristo yacente. Pero sí es verdad que creo que la elección de los Vía Crucis, te lo comentaba antes, Basilio, que lo hemos comentado también en algún programa, yo creo que quizás sí venía un poco por esa senda que traía quizás de años anteriores, que el Vía Crucis era poco menos que un engorro para la hermandad que lo tuviera que realizar, o para muchos cofrades era algo así. Y casi que la elección ha sido un poco lo más rápido posible para cerrarlo lo antes posible, y que quizá en ese sentido sí se debería haber apostado por otra manera de elección tan organizada como se ha hecho en otros casos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que de hecho ha dado pie durante esta legislatura a un reglamento claro en el que las hermandades se puedan acoger a la hora de presentar sus imágenes al Vía Crucis. Yo creo que si de esas elecciones un poco que parecía que no tenían un patrón con el que se seguía, una fue muy tarde, otra fue muy pronto, incluso yo creo que cogiendo en fuera de juego a otras hermandades que quizás aspiraban a él, pues si de eso hemos sacado un patrón o una normativa para el futuro, para los Vía Crucis, pues sí es verdad que bienvenido sea. El Vía Crucis, como dices, parecía ser un engorro. La llegada del obispo nuevo evidentemente no ha cambiado la vida a las cofradías de una manera radical, y yo creo que el hecho de que el Vía Crucis se pueda hacer dentro de la catedral, que no sé si es mérito de la agrupación o simplemente el obispo con sentido común, que es lo que parece que le faltaba a su predecesor algunas veces, porque yo no entiendo que un sacerdote diga que ya se ha rezado una vez, ¿para qué vamos a rezar dos veces? Parece un poco absurdo, ¿no? En fin, que me voy por las ramas. Que el hecho de que el Vía Crucis sea en la catedral creo que le da un punto más al acto, como para que las hermandades realmente quieran participar en él y estén deseosos de que sus titulares entren en la catedral. Boni, para no sacar más temas que luego nos liamos. No, hilando también un poco hablando de revalorizar, ¿no?, nuestra Semana Santa. Lo primero que tenemos que hacer es cuidarla, y esa decisión de asentar, porque ya se hizo con el Cristo de Misericordia y el Vía Crucis en la catedral, esa decisión de asentarlo en la sede, que ya es sede de la agrupación, a mí me parece cuidar nuestra Semana Santa, y es algo que hay que hacer. No estamos aquí simplemente, pues salimos un día, trabajamos internamente, cada uno nos miramos el ombligo, sino que entre todos tenemos que cuidarla, y en ello implican decisiones como esta. A mí personalmente creo que cuanto antes se elija la imagen del Vía Crucis, mejor, porque la hermandad va a tener más facilidad a la hora de afrontar, digamos, una salida casi que extraordinaria de su titular, y bueno, que ir a la catedral siempre es motivo de alegría, ¿no? Pero vamos, que ya está, que vámonos en eso. Y además que las condiciones de la catedral, lo hablábamos también cuando hablábamos de todos los traslados que se habían producido con motivo, ¿no?, de esa veneración magna previa a la magna, que las condiciones de nuestra catedral han impedido prácticamente que el 80 o 90% de los titulares accedan a la misma, ¿no? Entonces, ver a los titulares dentro de la catedral, pues son estampas que, como dice Boni, yo creo que motivan mucho a los cofrades a hacerse partícipes de un Vía Crucis o de un acto como es un Vía Crucis, que yo creo que dentro de la Cuaresma hay que, en fin, darle su importancia también, ¿no? Que la Cuaresma es un periodo de conversión, de reflexión interna, y que también tenemos que cultivarlo. Y como tú decías, Basilio, si son dos, pues dos. Creo que es mejor dos que una, ¿no? O sea que... Sí, o dos que cero, pues... Sí. Exactamente. En fin, yo, por terminar el Vía Crucis, al final es el acto cuaresmal más importante de las hermandades de la ciudad, y es algo que nos tenemos que inculcar todos. Que todos los hermanos de las hermandades quieran estar en ese Vía Crucis de la agrupación, y yo creo que por este camino de hacerlo en la catedral, creo que eso sí se va a ir consiguiendo. Un tema que también quería sacar, aunque ahora sacaremos otro si nos da tiempo, pero un tema que sí quería sacar es que hemos visto que ciertos actos de la agrupación, como puede ser el pregón, por ejemplo, también se han intentado estabilizar en una fecha
más cercana a la Semana Santa, ¿no? En el domingo anterior al Domingo de Ramos. Pero sí he visto en alguna ocasión, precisamente este año, ese propio domingo, se realizó el traslado de los titulares de coronación al Colegio de La Salle, donde realizarían su salida procesional. Pero también creo recordar que ha habido en alguna ocasión en la que los actos de la agrupación se han visto simultaneados por actos de las propias hermandades. En este sentido, y un poco poniéndonos sobre la mesa ese carácter institucional y esa revalorización de los actos de la agrupación, ¿creéis que se deberían fijar esas fechas para que las hermandades, es que no me gusta utilizar la palabra prohibir, pero de alguna manera que se invite a que esos días no se puedan organizar otro acto? Al final, lo que decimos siempre, la agrupación está formada por todas las hermandades, no es un ente independiente. Entonces, ¿creéis también que en ese sentido sería un paso que podríamos exigir a los próximos o al próximo presidente o presidenta de la agrupación? Hombre, yo creo que la fecha del pregón tiene que ser el Domingo de Pasión. Hacer un pregón como se ha hecho otras veces 35 días antes de Semana Santa, yo no le encuentro mucho sentido. Yo creo que ahí ya es algo que las hermandades deben de tener en cuenta, que la fecha sea ese día. También creo que sería bueno que el Vía Crucis se institucionara también, sea en viernes, sea en sábado, sea el día que sea, se institucionara siempre en la misma fecha. Es difícil cuadrar a todo el mundo. De hecho, por eso el Vía Crucis de Sevilla se hace el lunes. No se hace el lunes por evitar el fin de semana ni nada. Se hace el lunes porque el lunes no hay culto. Seguro que no hay culto de las hermandades. Es difícil cuadrarlo todo, sobre todo con el tema a lo mejor del Vía Crucis. Pero bueno, yo creo que sí que es un reto a seguir de agrupaciones, fijar esas fechas y que sean siempre las mismas. Y eso nos va a ayudar, yo creo, a todos a la hora de fijar nuestros cultos, de acudir a los cultos de agrupación y a los actos y demás. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? A mí me sorprendía, ¿no?, ver como, por ejemplo, en el pregón había una hermandad que estaba sacando su titular a la calle para un traslado, pero lo estaba sacando. No recuerdo si incluso con acompañamiento musical en este traslado, no recuerdo ahora mismo. Sé que en alguna ocasión sí se ha hecho con el acompañamiento de las grupas, pero por ejemplo el otro día con la exaltación de las glorias de Cantón, creo que también era la procesión de la Cruz Torera de la Plaza de Toros y también con acompañamiento musical, y eso obviamente puede atraer mucho al cofrade. Y yo creo que en este sentido, independientemente que en este caso no es una hermandad agrupada, es una mayordomía de una parroquia, pero creo que se debería intentar limpiar de actos los días en los que la agrupación, como tú dices, establezca que van a ser esos actos, porque me resulta contradictorio que se produzca un acto agrupacional y que haya hermandades realizando otros actos simultáneamente. ¿Boni? Yo creo que más bien que en vez de invitar a que no se realicen, creo que se puede organizar perfectamente un pregón por la mañana y un traslado por la tarde. No implica tampoco mucho más allá follón. Pero no sé, yo creo que la agrupación pues, en ese sentido sí lo está haciendo bien, porque por lo menos ya va acercando a una fecha y bueno, todos sabemos la complejidad que tiene la Cuaresma, que día tras día tenemos 5.000 cultos, 3 conciertos, 4 carteles y ya sabes qué más. Entonces es más complicado, sobre todo de cara a Cuaresma, organizar, por ejemplo, el Vía Crucis y que no te coincida con un ensayo, con un concierto, con la presentación del uniforme o no sé, y lo mismo con el pregón. Simplemente yo creo que hay que sentarse en la mesa y decir, vale, pues si yo tengo esto, podéis cambiarlo por la mañana, por la tarde, cambiarlo de día, no sé qué, simplemente sentarse, hablar y organizar un poquito para que, bueno, no se pisen unos actos a otros. Sí, pero por ejemplo, lo que comentas, Boni, es que yo creo que si todos supiéramos que el Vía Crucis es el segundo viernes de Cuaresma, pues por ejemplo, a lo mejor hay cosas que por regla no se pueden cambiar, pero conciertos, presentación de uniformes, incluso a lo mejor ensayos por el centro de la ciudad, pues no se programarían directamente y ya está. Pero claro, como cada año el Vía Crucis cambia de fecha, pues hay veces que los actos se programan incluso antes que el Vía Crucis, con lo cual pues es complicado cuadrarlo todo. Claro, sí, por eso mismo decía yo que bueno, que cuanto antes se supiese mejor, simplemente para que la hermandad pueda organizar y también las otras, pues veamos un poquito cómo tirar por cada lado. Si me dicen que el siguiente Vía Crucis es el 20 de marzo, pues bueno, pues yo ya lo sé, y a la hora de poner los ensayos, a la hora de poner, yo qué sé, cualquier tipo de cosita así, pues me organizo para que si coincide, por lo menos que no se solape. Iba a sacar también un tema, lo que pasa es que ya el tiempo se nos ha ido volando como siempre, que bueno, tratamos si queréis rápidamente, que es el tema de los escenarios donde han ido ocurriendo todos los actos de la agrupación. Hemos visto
pues prácticamente pocos más escenarios se podrían dar. Hemos visto el plenario del ayuntamiento, hemos visto el Teatro Apolo, hemos visto este año el Maestro Padilla en el pregón de Don Ramón, hemos visto el trascoro, hemos visto el claustro de la catedral. ¿Creéis vosotros que ya también con ese cambio, en este caso sí obligado, de sede de la agrupación a la catedral, que se podría ya centralizar todos los actos en la catedral? Yo jugaría un poco, lo planteo directamente, jugaría un poco con trascoro claustro, es decir, los actos en los que se prevea un público más escaso, pues se puede utilizar el trascoro, y en los actos en los que sí se necesite de más espacio, creo que el claustro da para albergar a bastante gente. Pero, no sé, a mí esa sensación de ser tan cambiante en cuanto al lugar donde se realizan los eventos, que ojo, que puede también que no dependa directamente de la organización de la agrupación, pero yo creo que en este sentido también se podría institucionalizar todavía más todos estos actos. Yo creo que un poco al igual que las fechas se deberían de fijar, a lo mejor hay distintos actos que tendrán que fijar su escenario. Por ejemplo, yo creo que lo primero que tiene que hacer el próximo presidente de agrupación de cofradías es reservar el Teatro Apolo para el pregón. Yo creo que es el sitio indicado, por su belleza, que a mí me parece precioso, por su tamaño, que es un tamaño yo creo que es justo para un pregón en Almería, que quizá con los años se necesite un escenario mayor, pues sí, pero de momento el Apolo, y sobre todo por su ubicación. Para mí hacer un pregón de Semana Santa en el auditorio, yo creo que no tiene, es un sitio cero cofrade y no tiene mucha gracia. Y en ese sentido, tanto con la fecha como la ubicación se puede institucionalizar. Ahora tampoco me parece mal que la agrupación, como ente que aglutina a un montón de hermandades y por tanto un montón de realidades de Almería, de barrio y demás, algunos de los actos sí vayan itinerando un poco por la ciudad. Interesante, Boni, ¿tú cómo lo ves? Pues coincido con Basilio. Sí, sí es verdad que bueno que la agrupación pues tiene dos titulares, que son la Virgen del Mar y el Cristo Resucitado, ¿no? Entonces, pues bueno, también dividir un poco las hermandades de penitencia más cercanas a la catedral, simplemente por el hecho de que está allí el titular cristífero, y los actos más de gloria, pues enfocarlos más de cara a la Virgen del Mar, simplemente porque es también la titular, digamos, de la agrupación. Pero sí es verdad que, bueno, lo que plantea Basilio, a mí personalmente me gustaría que, salvo los actos principales, tipo pregón, Vía Crucis y presentación a lo mejor de cartel, que vayan itinerando por el resto de, digamos, hermandades o de sedes parroquiales. A mí me gustaría, en el sentido de que, bueno, la agrupación está conformada por todos y no es la misma realidad la que tiene la cena que la que tiene el barrio de Regiones. Claro. Pues ya sí, para terminar, justo además acaba de comentar Boni, pues esa figura del resucitado, una figura que hemos visto en las calles después de también unos cuantos años que ya sabíamos que no lo íbamos a ver, y puede que sea, espero que no la última, porque precisamente lo que os quería preguntar es de qué manera podría afrontar la agrupación este titular a nivel de celebración de algunos cultos, de darle también la importancia y que no sea una imagen que embellece la catedral en este caso, pero que no tiene ningún peso más en el devocionario popular, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se puede hacer con la imagen del resucitado? Yo sinceramente es que lo de la imagen del resucitado es algo que nunca he terminado de entender, por qué la agrupación tiene un titular y ahora ya que encima ni siquiera sale en Semana Santa, me resulta muy chocante. No sé verdaderamente, es un tema que no sabría cómo abordar, cómo darle protagonismo a esa imagen que a mí personalmente me encanta, me parece de las mejores imágenes cristíferas que tenemos en Almería sin lugar a dudas. Cómo darle protagonismo más allá de la festividad de Cristo Rey, ponerlo en el altar, más allá de buscarle un sitio en la catedral, que creo que no va a ser fácil tampoco. Yo reconozco que es un tema que a mí me deja un poquito fuera de juego, me gustaría que tuviera un protagonismo, creo que va a ser difícil que lo consiga. Tampoco creo que sacarlo en Vía Lucis a lo mejor todos los años sea una solución para eso, sino que esté para cosas extraordinarias. En fin, yo creo que es un melón que tendrán las próximas agrupaciones de cofradías y que veremos a ver cómo termina, porque yo reconozco que no lo veo nada claro, no sé muy bien por dónde tirar en este caso. ¿Boni? No, yo creo que no va a ser ningún tipo de melón, porque es más fácil dejarlo ahí y que ya se coma el marrón un poco otro. Y creo que tristemente va a ser lo que va a pasar. Yo personalmente, al ser titular, que considero que tendría que tener algún tipo de culto más allá de la propia festividad de Cristo Rey, que es simplemente trasladarlo al altar. Yo creo que unos cultos, a lo mejor incluso enlazarlo con algún tipo de procesión o algo que sea un poquito más ordinarios,
porque además el otro día lo hablábamos en la tertulia con Antonio, es una imagen de Cuyo Valera y eso tiene una relevancia importante y que es una de las grandes obras que tenemos. En Granada, por ejemplo, se han dos resucitados. No sé si Almería está preparada, yo creo que no, pero bueno, ahí también hay otra solución. Yo creo que es sentarse, ver qué opciones se plantean y escoger, digamos, la menos mala, ¿no? Pues dicho esto, Basilio, Boni, no sé si obviamente hay otros grandes acontecimientos que han ocurrido durante esta legislatura, ese cambio de carrera oficial, la procesión magna, en fin, yo creo que de lo demás sí hemos hablado un poco de todo. No nos hemos querido centrar demasiado en eso porque creo que durante esta temporada lo hemos hablado largo y tendido. Ahí tienen todos los oyentes de esos programas, esas tertulias fantásticas en las que hemos ido debatiendo todas estas cuestiones. Pero bueno, no sé si os gustaría terminar con alguna cuestión que no hayamos comentado y que creéis destacable de esta legislatura, porque bueno, ya por lo menos hemos podido conocer al principio esa valoración que ambos habéis compartido, que es positiva de esta legislatura de Isaac, pero no sé si queríais destacar algo más. No, bueno, yo pues un poco lo del principio y tampoco por alargarme mucho. Yo creo que la agrupación sí ha dado un paso hacia adelante de ser un mero gestor de ciertas cosas a intervenir más en la Semana Santa de Almería, que yo creo que al final es necesario, aunque como hemos hablado tantas veces, las hermandades no quieren perder esa independencia en favor de la agrupación, pero yo creo que para el grueso de la Semana Santa de Almería sí sería bueno que la agrupación de cofradías tuviera más peso en la Semana Santa, y creo que ese es el paso que ha dado la Junta de Gobierno de Isaac en estos años. Boni, para terminar. Yo creo que, hilando a lo que dice Basilio, que si ha dado ese paso, que no se dé el paso contrario, es decir, que no se vuelva para atrás, que se mantenga, que se estabilicen las decisiones que se han tomado y que, bueno, que se cuiden para que esas decisiones pues sean algo efectivo y que no tengamos que estar cambiando cada 4 o 5 años todo. Y bueno, darle un ámbito un poco más de seriedad, de rigor a estas decisiones que se toman. Pues dicho esto, ya sí vamos a ir terminando, que sea además que se nos ha ido de nuevo un poco el tiempo. Pero bueno, yo creo que también el tema, pues en fin, ya después de prácticamente terminar, aunque no oficialmente, pero ya con la exaltación de la gloria, prácticamente se puede dar por terminada la legislatura. Creo que también era necesario que se hiciera este análisis, porque ha sido, como digo, una legislatura muy importante para la Semana Santa de Almería. Y bueno, ya lo próximo que nos quedará será ir conociendo los futuros candidatos que decidan dar este paso para presentarse y seguir analizando todo lo que propongan, que como decimos, pues tienen también una tarea importante, que es mantener o tratar de mantener los grandes cambios que ya se han producido. Así que Basilio, Boni, muchísimas gracias por acercaros de nuevo a los micrófonos del programa, y os esperamos pronto ya en esta casi recta final de temporada. Muy bien, muchas gracias, Javi. Boni. Muchas gracias. No quiero improvisar nada en mi hermandad, quiero tener todo asegurado. Tranquila, Mefibana Gestión te ofrece un asesoramiento personal para encontrar las mejores opciones para tu hermandad. ¿También podrán ayudarme a que mi hermandad esté dentro de la normativa vigente? Tranquila, Mefibana Gestión pondrá a tu disposición a expertos para analizar tu situación y solucionar las posibles faltas. ¿Y nos podrían ayudar con los engorrosos procesos administrativos? Tranquila, Mefibana Gestión dispone de profesionales que te facilitarán toda tu gestión. Contacta con Mefibana Gestión a través del correo mefibanagestion@gmail.com y asegura tu tranquilidad. Hasta aquí llega este episodio de La Última Trabajadera, en el que hemos querido conocer cómo están viviendo los hermanos del Rocío estos últimos momentos ya para iniciar su camino de cara a una nueva romería. Hemos querido hacer ese análisis, ese extenso análisis de lo que ha dado de sí esta legislatura que ha encabezado Isaac Vilches al frente de la agrupación de hermandades y cofradías de Almería. No queríamos desperdiciar la oportunidad para comentar un poco que, bueno, como han podido escuchar durante el programa, no hemos querido emitir una opinión, no por nada, sino porque siempre nos gusta que sean nuestros tertulianos y que sea el oyente quien elabore su propia opinión. Pero sí queríamos decir, antes de despedir este programa en el que venimos analizando, como decimos, esta legislatura de Isaac Vilches en la agrupación de hermandades y cofradías de Almería, que sobre todo el presidente, obviamente toda la Junta de Gobierno, pero principalmente el presidente, la figura de Isaac, ha sido una persona que nos ha abierto las puertas de manera
impresionante al programa, a la productora, y queremos agradecerle también desde aquí todo el buen trato que nos ha brindado y las facilidades que nos han puesto para poder realizar nuestro trabajo de la mejor forma posible. Para nosotros ha sido muy gratificante encontrar una mano tendida a la hora de poder comunicar a todos los almerienses lo que ocurría en la agrupación de hermandades y cofradías en un año, principalmente en ese 75 aniversario, con tantas cuestiones que comentar. Como decimos, hemos encontrado una mano tendida y una mano abierta, sobre todo en la figura del presidente de Isaac Vilches. Entonces queríamos comentar esto para agradecerle también públicamente todo lo que nos ha ayudado al programa La Última Trabajadera y a la productora Indalprods. Y dicho esto, solo nos queda decirles que se vienen semanas muy intensas a lo cofrade, aunque nos vayamos acercando al verano, siguen sucediendo cosas, muchas cosas en el mundo cofrade almeriense, y por supuesto queremos emplazarles a que nos sigan acompañando cada domingo para conocer todo eso que está ocurriendo en nuestra ciudad y en el mundo de la Semana Santa de Almería. Así que dicho esto, solo nos queda desearles que pasen una feliz semana y nos escuchamos el próximo domingo.